Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza y de verdad que es un placer compartir la palabra de Dios. Esta homilía es para el día 29 de septiembre. Mañana se celebra la festividad de San Jerónimo. Recuerden que él es el encargado o fue el que tradujo la Biblia de las lenguas originales al latín. Y esta traducción se conoce como la Vulgata. Pero no solamente Jerónimo, para ser honesto, también hubo muchas mujeres que le ayudaron a San Jerónimo a traducir. Lamentablemente, ellas han quedado en el olvido. Una de esas grandes mujeres fue Paula, que dejó también todas sus comodidades en Roma, sus riquezas, y se fue siguiendo a Jerónimo allá a las cuevas de Belén, donde le ayudaban en la traducción de la Biblia. Así que, hermanos y hermanas, ya lo saben. Este anuncio es para la gente que está aquí en Chicago. Si usted vive en Chicago, le invito a que el día de mañana, lunes, pase por la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la calle 91, donde vamos a tener una noche bíblica. Vamos a hablar sobre las comidas de Jesús y la Eucaristía. Y también les vamos a mostrar todas las actividades que estamos haciendo y que vamos a comenzar a hacer actividades físicas presenciales en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Así que ya lo sabe, las personas de Chicago que están escuchando esta reflexión, siéntanse invitadas. Y a las personas que son de otras partes, pues también darle gracias a Dios por la vida de San Jerónimo y la vida de tantas mujeres que trabajaron en la traducción de la palabra de Dios. Y ahora que tenemos ya en otro momento la palabra entre nuestras manos, pues sería una manera muy importante de honrar este mes bíblico leyendo la palabra de Dios, estudiándola. Por eso septiembre es un mes súper ocupado para los que nos dedicamos a este ministerio. Así que, hermanos y hermanas, vamos a comenzar. El evangelio entonces es una continuación del evangelio de la semana pasada y está tomado del capítulo 9. Déjenme ver, capítulo 9, versículo, creo que es 20, el versículo es 38 hasta el 48. Así que es capítulo 9, versículo 38 al 48. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre y no viene con nosotros. Y tratamos de impedírselo porque no viene con nosotros. Pero Jesús les dijo: no se lo impidan, pues no hay nadie en que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Todo aquel que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no perderá su recompensa. Y el que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida, que con las dos manos ir a la gehenna, al fuego que no se apaga.
Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida, que con los dos pies ser arrojado a la gehenna. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios, que con los dos ojos ser arrojado a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra de Dios. Dejamos un momento para poder reflexionar en esta palabra, para poder abrir nuestro corazón en la importancia de abrazar el reino desde la insignificancia, en el cuidado que debemos de tener con los hermanitos más pequeñitos y no causarles escándalo, porque la radicalidad es a esa persona que provoque escándalo, cualquier tipo de escándalo, rompe totalmente la unidad. Así que, hermanos y hermanas, dejemos que esta palabra de Dios penetre nuestro corazón, nos transforme nuestra vida y nos dé la gracia de seguir construyendo un reino más justo. Entonces, como les decía, para ponerlo en contexto, este evangelio sigue el mismo tema de la perícopa anterior. Ustedes se acuerdan del evangelio del domingo pasado. Jesús anuncia que va camino a Jerusalén, que va a ser entregado, que lo van a crucificar, que va a resucitar. Mientras les va diciendo que el costo del discipulado en ocasiones puede terminar en la muerte, los discípulos comienzan a discutir acerca de quién es el más grande. Uno dice, bueno, Jesús les acaba de abrir su corazón, se hizo vulnerable, les mostró sus miedos, su temor. Era para que hubiese encontrado solidaridad, pero ¿qué es lo que encuentra? Una comunidad que quiere primeros lugares, una comunidad que busca honores, que busca ejercer dominio. Y Jesús les dice, no han entendido nada, abraza al niño, lo pone en el centro y dice, así es la comunidad que yo quiero. Una comunidad del margen, una comunidad de la periferia, una comunidad de pequeñitos, una comunidad donde no existan últimos ni primeros, una comunidad donde todos se muevan con otros valores. Ahora, esta misma comunidad que uno dice, bueno, tuvieron ya Jesús los reprendió, les enseñó que la comunidad que él quiere no es una comunidad jerárquica, no es una comunidad de primeros lugares. Uno pensaría, dicen, bueno, ya aprendieron, pero las luchas de poder, hermanos y hermanas, están muy enraizadas en lo profundo de nuestro corazón. Estas luchas que nos han acompañado desde siempre, de toda la vida, donde queremos primeros lugares, privilegios, honores, se ha olvidado de la propuesta del resucitado, de Cristo Jesús, que les dice, no va por allí, no pueden ustedes buscar primeros lugares. Los problemas no se van a resolver teniendo una estructura jerárquica. Entonces, ahora Jesús vuelve otra vez con este mismo tema, porque los discípulos no han avanzado en su camino. No han entendido que hay que abrazar el reinado desde lo insignificante, desde lo que no cuenta. Ahora quieren primeros lugares. Y dentro de este grupo, viene Juan, hermano de Santiago. Juan
son los hijos del Zebedeo. Son los que Jesús había llamado primero a formar comunidad allá en el capítulo 1 de Marcos, donde los ve que estaban remendando las redes del Padre. En algunas otras tradiciones también la madre de los Zebedeos va a pedir a Jesús que siente a su hijo uno a la izquierda y el otro a su derecha. Entonces el grupo de los Zebedeos, Juan, Santiago, están muy unidos al liderazgo de la comunidad de Jerusalén. A la muerte de Jesús, recordemos que este evangelio ya Jesús ha muerto y los Zebedeos, la familia Juan y Santiago y juntamente con Pedro, que estos van a aparecer también dentro de las escenas que nos va a remitir probablemente al Jesús histórico, al grupo más íntimo de Jesús, de los amigos que han sido privilegiados con visiones. Ellos estuvieron en el momento clave de la transfiguración. Estuvieron en la resurrección de la Tálita Cumi, de la niñita aquella que tenía 12 años. No permitió que lo acompañaran más que Santiago, Pedro y Juan. Estos están unidos y también lo vamos a ver que siguen unidos después de la Pascua. Con la figura de en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vuelven otra vez estos a querer formar una iglesia jerárquica. Contraria a esas pretensiones, es muy probable que gente recuerde la memoria de Jesús, que no quería la iglesia de primeros lugares, que quería una iglesia sin pretensiones, una iglesia de periferia, de margen. Pero lamentablemente, miren lo que tenemos ahora. Jesús, que no quería iglesias jerárquicas, ni de prestigio, ni comunidades ricas. Escuchen ustedes, por favor, escuchen atentamente la primera lectura, porque es para reflexionar la carta de Santiago. En algún momento voy a tener que enseñar la carta de Santiago, porque de verdad, hermanos y hermanas, que esta es una carta que tiene un mensaje muy escandaloso contra los ricos. Fíjense, lamentense los ricos, lloren, porque sus riquezas se han corrompido, sus vestidos están podridos, toda su plata se ha echado a perder. ¿Y cuál es el problema de esta iglesia? Por querer iglesias de primeros lugares, de prestigio. Y no solamente eso, la iglesia se ha enriquecido gracias al trabajo del pobre o a la explotación que ha sufrido el pobre. Por eso en este momento en que han amontonado riqueza, dice Santiago, el jornal, la paga, defraudaron a los obreros que han cosechado los campos de ustedes, está clamando contra ustedes. Esta iglesia de primeros, donde hay ricos, donde hay terratenientes, que vestidos lujosamente entran a la iglesia con anillos, y la iglesia que se vende, la iglesia que se prostituye contra estos ricos y les hace reverencia y les dice: usted siéntese aquí. Y a los pobres andrajosos los pone allá lejos, ¿verdad? Ahora, Santiaguito, fíjense lo que dice Santiaguito: el jornal de los pobres clama contra ustedes. Dios escuche el clamor del pobre. Los gritos de los segadores ha llegado al oído del Señor de los ejércitos. Han vivido en este mundo con lujos y entregados al placer. Jesús no quería ese tipo de iglesia. Santiago
Santiago, que este no es el Santiago que aparece acá, lamentablemente. No es el Santiago que aparece con Juan, los hijos del Zebedeo. El autor de la carta de Santiago es una persona desconocida. La carta de Santiago como que viene a purificar la mala reputación de los Zebedeos, ¿verdad? De Santiago Zebedeo. Santiago es una carta muy tardía, ya de la segunda generación. Pero fíjense el mensaje tan importante que tiene para esta comunidad que está sufriendo probablemente a causa de las luchas internas de poder. Hay luchas internas entre los mismos hermanos. Hay personas que quieren iglesias jerárquicas, iglesias de primeros lugares, iglesias de ricos, iglesias donde toda la gente esté con el orden, con la liturgia, y iglesia del margen, de la periferia. Y Marcos y Santiago, el autor de esta carta que le seguimos llamando Santiago, les recuerda que esa no era la iglesia que Jesús quería. Nuestros orígenes fueron muy humildes, pero es cierto que también hubo personas que buscaban estos primeros lugares. Así que, hermanos, estén atentos, muy atentos a la carta de Santiago, a la segunda lectura. Y aquí ahora entonces nos encontramos a Juan, el Zebedeo. Acuérdense, Juan Zebedeo es hermano de Santiago Zebedeo, de este Santiago, no el de la carta, vuelvo y les repito. Y estos tres, Santiago, Juan y Pedro, están muy unidos, pertenecen a la misma idea de comunidad, pertenecen a la misma idea de querer primeros lugares, de querer una iglesia jerárquica y ahora de querer controlar el nombre de Jesús. Ahora sí que esto no tiene nombre. ¿Cómo llegaron a tanto querer controlar? Ahorita vamos a ir viendo el gran pecado y el gran riesgo que se corre cuando un cierto grupo quiere controlar la presencia de Dios. Quieren manipular a Dios mismo y actúan como si Dios se los hubiese mandado. ¿Conocen ustedes alguna persona, algún grupo, alguna iglesia que quiera manipular la presencia de Dios y que actúe como si ellos fueran Dios y que den condena y juicio en el nombre de Dios? Santiago, Juan, bueno, aquí es Juan, pero sabemos que Santiago y Juan son hermanos y estos son los que quieren primeros lugares, y también Pedro va en los primeros lugares. Entonces, Juan quiere ejercer un control sobre el poder mesiánico de Jesús. Desde el punto de vista de Juan, solamente ellos pueden ejercer, solamente ellos pueden echar demonios, solamente ellos tienen la autoridad, están legitimados para. ¿Y qué es lo que está haciendo? Desacreditando a otra gente que está obrando en el nombre de Jesús. Entonces, este evangelio nos está hablando de una fuerte crisis entre la iglesia madre de Jerusalén, representada en Santiago, Juan, Pedro, y otras formas de cristianismo que existieron, otras maneras de seguimiento a Jesús Mesías, que estaban todavía a lo mejor predicando itinerantemente, que no tenían una estructura. No sabemos quiénes son aquellos a los que Juan, fíjense que habla en plural, dice, hemos visto. Juan es el representante en esta ocasión. Hemos visto, no dice he visto, sino hemos visto. Pero como no es de nosotros, no sigue con nosotros.
Entonces, este es un grupo bien organizado de la Iglesia Madre de Jerusalén que quiere establecerse como la única mediadora en utilizar el nombre de Jesús. ¿No se han dado cuenta que Jesús no ha venido a formar una comunidad cerrada, una institución jerárquica que se impone sobre otras experiencias? Lo bonito de Jesús es que forma una comunidad abierta. Entonces el grupo de los de Jerusalén, Santiago, Juan y Pedro, representan una iglesia establecida, con estructura interna, con jerarquías, con primeros lugares, y actúan en ella como si ellos fueran los únicos y no aceptan gente que les contradiga. No hay persona que pueda actuar desde el punto de vista de los Zebedeo y Pedro, que puede experimentar a Dios, tienen que ser legitimados por él, por ellos. En otras palabras, le están diciendo a Jesús: solamente nosotros tenemos la exclusiva de tu nombre, solamente nosotros tenemos el copyright. Algo que es tan defendido acá, ¿verdad? Tenemos el copyright y nadie más puede actuar porque no nos han pagado regalías. Y Jesús les dice: no se los impidan. No traten de frenar, de bloquear la presencia del Espíritu. Esta gente está haciendo bien. Esta gente que no son de la Iglesia Madre de Jerusalén, está haciendo la obra de Jesús, aunque no pertenezcan a ese grupo establecido. Jesús les acababa de decir que deberían de acoger a los niños, a los que no cuentan, a los inmaduros, a los que son de afuera, pero no entendieron. Ahora justamente son los de afuera los que también están experimentando el poder de Dios, y en el nombre de Jesús hay salvación. Entonces Juan es del grupo de los Zebedeos y necesita una iglesia con una estructura clara, con una identidad propia. Parece que quiere reafirmar los marcadores de identidad, porque esta comunidad parece que está en crisis. Cuando hay crisis, la gente necesita marcadores de identidad para decir quién soy, qué creo, de dónde vengo. ¿Por qué creen que están floreciendo tantos grupos tan conservadores dentro de la iglesia? Porque hay personas que creen, no se sienten identificadas con la propuesta que tiene el Papa. El Papa quiere una iglesia como la quería Jesús. Una iglesia pobre, una iglesia de salida, una iglesia del margen. Y por eso bendito sea Dios que anda misionando, llevando la buena noticia a los países de Asia, de Indonesia, de Nueva Zelanda, donde son minoría. Porque quiere una iglesia de acogida, misionera, no una iglesia establecida de poder. Pero hay mucha gente que no le gusta esta idea, entonces surgen grupos tan conservadores porque la iglesia ante ellos se ha perdido su identidad, ¿verdad? Entonces, este grupo, les decía, Juan, Santiago y Pedro, están unidos. Ustedes pueden encontrar este trabajo misionero que andan haciendo estos tres en Hechos, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4,
En Gálatas 2:9 se nos vuelve otra vez a nombrar la autoridad que quieren imponer. Y esta iglesia de Jerusalén se quiere imponer. Y no puede ser. Porque la presencia del reino de Jesús es ante todo apertura. Una iglesia que quiere normar a todo mundo, pues no va a dejar que el espíritu, que es diverso, fluya. A mí me encantaría que todas las parroquias tuvieran la pastoral bíblica, animación bíblica. Pero también tengo que aprender a convivir con otros grupos, con otras experiencias. Y a veces esto es lo que la gente no entiende, que quiere imponer mi espiritualidad, que quiere entender que solamente hay un camino. Ellos creen que solamente hay un camino para agradar a Dios. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres no se quejan de que porque si no se reza el rosario, que porque si no se hace esto? Y lo más importante es que la iglesia es diversa y cada quien tiene que estar buscando su llamado, a cuál es el carisma que yo ofrezco a la comunidad, qué es lo que yo traigo a la mesa. Entonces hay personas que también en el nombre de Cristo Jesús están curando, están ofreciendo vida, están ofreciendo salvación. Estas personas actúan independientemente. Parece ser que no están ligadas a la iglesia de Jerusalén, pero también coexisten. Pero una quiere imponerles su estructura. Espero que ustedes me vayan siguiendo, que vayan entendiendo cuál es estos problemas que está detrás del evangelio. Porque son problemas tan actuales. Son problemas a veces que uno dice, parece que no hemos escuchado a Jesús. Es como si este evangelio se hubiese pensado para nosotros, porque todavía son las personas que quieren primero lugares, que hemos entendido la iglesia como jerárquica, donde el Padre tiene la última palabra, la primera, la última, y solamente su palabra se escucha, ¿verdad? Entonces, este grupo quiere imponerse a la fuerza. Y en el fondo, ¿cuál es el problema? ¿Quién puede asumir y realizar la tarea mesiánica de Jesús? ¿Se acuerdan que Jesús pasó sanando, curando, expulsando demonios? ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién está legítimamente reconocido para ejercer esa autoridad? Y claro, los de Jerusalén van a decir que solamente ellos. Y estas otras voces que van apareciendo, pues van siendo marginadas. Y fíjense que se utiliza para aquellos que andan exorcizando, pero no están unidos a la iglesia madre de Jerusalén. Marcos utiliza un verbo bien fuerte en el griego que implica no solamente que se lo impidió, sino que significa que los golpearon, les hicieron violencia. Porque una cosa es de que te impidan hacer algo, que te digan, usted no tiene permiso de estar nombrando a Jesús, porque nosotros tenemos la exclusiva, se te impidió, se te prohibió. Y otra cosa es que te golpeen, que te arrastren, que te maltraten y que te deshumanicen por medio del lenguaje, que te hagan violencia. Y ese es un verbo, cuando ustedes se leen o escuchan que se les impidió, le impidimos, también tiene la connotación de decir, les hicimos violencia, les dimos una golpiza,
les ofendimos, porque ¿cómo es posible que anden usando tu nombre para curar? Y esto es muy peligroso. Me gustaría pensar de que esto ya terminó, que estos golpes, esta violencia ya es parte del pasado, que la Inquisición ya ha terminado. Lamento decirles que no, la Inquisición está viva. Está tan viva, lamentablemente no les puedo comentar, pero está tan viva que dentro de nuestros mismos grupos hay personas que te hacen violencia, que me han hecho violencia, que me han robado mi paz, mi tranquilidad. Reviven la Inquisición, no necesitan golpearme físicamente, pero con sus palabras, con sus comentarios, con sus difamaciones, me están deslegitimando, desacreditando. Y todo por querer una iglesia abierta a todo mundo. Así que tengan mucho cuidado, hermanos y hermanas, porque no tenemos la exclusiva de Dios. Tenemos que darnos cuenta de que el Espíritu de Dios sopla donde quiere. Según Marcos, el primer sentido básico es de no se los impidan, porque según Marcos, Jesús no ha creado un grupo de control religioso. No ha creado una iglesia que quiera triunfar sobre otras experiencias, donde se ejerza poder, donde se ejerza violencia, donde se quiere imponer una palabra y las otras se queden mudas. Esa no es la propuesta de Jesús. La propuesta de Jesús tiene un sentido muy básico. No se lo impidan, están haciendo el bien. Están continuando la obra. Pero es que no pasó por nosotros. ¿Y a ustedes quién los puso como el fin? Ustedes son instrumento de la gracia de Dios. Entonces, estas personas están actuando como Satanás, porque se están imponiendo, están bloqueando al Espíritu de Dios, a la gracia de Dios que actúe a veces fuera de la iglesia. Sería ilógico de pensar que solamente se puede encontrar a Dios en la iglesia. Es cierto que en la iglesia debería ser el encuentro entre Dios y su comunidad, pero muchas veces las iglesias han dejado de ser eso, porque se han convertido en negocios. El evangelio se ha traficado. Se venden sacramentos. Y en una iglesia que se convierte en negocio, ha dejado de ser la casa de Dios. Ha dejado de ser el encuentro cercano de Dios con su pueblo. Y a un nivel básico también la gente puede experimentar a Dios en su casa, fuera de la iglesia. Y por eso deberíamos de enojarnos, pues solamente la persona insegura que va a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Si Dios puede actuar fuera de la iglesia, ¿qué voy a hacer yo? Pues salir de la iglesia y comenzar a caminar los caminos del pueblo de Dios. Pero si tú estás solamente pensando que la gente venga a tu iglesia y tú estás en tu iglesia, la abres, le pones oficina, le pones horarios, pues entonces a lo mejor tu experiencia va a ser muy pobre. Pero en cambio, si te vas tú con la comunidad y experimentas a Dios del campo, al Dios de la fábrica, al Dios de la calle, al Dios que habita en todas las personas, tu visión va a crecer. Y te vas a dar cuenta entonces
que no tienes la exclusiva de Dios. Primer principio, no se lo impidan. Jesús rechaza entonces toda pretensión que quiera manipular su nombre, usando la fuerza, porque el Espíritu de Dios sopla donde quiere. Entonces, los que andan ofreciendo salud, sacando demonios en el nombre de Cristo Jesús, están viviendo con las propuestas del reino, con los valores del reino. Y esta es la razón por la cual no se lo deben prohibir. Primera razón, nadie que haga en mi nombre un acto de poder, de realizar un milagro, todo está basado en el nombre de Jesús. El nombre, su mensaje es fundante, no la iglesia. Jesús es mayor que la iglesia. Por eso es bueno que la gente entienda que la iglesia debe de estar al servicio de Jesús, del nombre de Jesús, del reino de Jesús, de las obras de Jesús, y no Jesús al servicio de la iglesia, como lo hemos malentendido. El nombre de Jesús, la personalidad de Jesús es lo que fundamenta toda relación. Cuando entendamos nosotros que solamente en Jesús hay salvación, la iglesia es instrumento, las iglesias no salvan. Las iglesias sin Cristo Jesús no son nada. En cambio, en el nombre de Cristo Jesús hay vida. El nombre de Cristo Jesús es el garante de tener mi salvación. Por eso no se los impidan, porque la razón es simple. Cristo, el nombre de Cristo Jesús, es más grande que las experiencias de las iglesias. Ninguna iglesia salva. Todas las iglesias deben de estar sujetas al poder de Dios, de Jesús. Lamentablemente la gente, como les decía, ha pensado muy mal, comenzando con los zebedeos, que creen que es más importante la iglesia madre de Jerusalén que el mismo Jesús, que el mismo nombre de Jesús. Y Jesús les dice, ¿quién no está con nosotros? Jesús entonces no niega, fíjense, para reconfortar a la iglesia madre de Jerusalén, porque Jesús fue judío, vivió como judío, murió como judío. Jesús no puede negar su raza. La salvación viene por los judíos. Y entonces el que no está contra nosotros, Jesús se identifica con la iglesia de Jerusalén, los reconoce, pero también reconoce a las otras experiencias de iglesia, a lo que no han llegado a experimentar Juan, Santiago y Pedro. Ellos se quieren imponer y Jesús dice no. Déjalos en su propio caminar, con su propia espiritualidad, si están viviendo con los valores del reino. No conviertas la iglesia en un monopolio. No conviertan la gracia de Dios como que ustedes son los que la dan. Nosotros somos instrumentos a veces de esta gracia, pero no hay que convertir la iglesia en un monopolio. Si echan o si hacen obras o si viven con los valores del reino, entonces van a ser capaces de ser reconocidos también ellos
como otro tipo de ser iglesia. No hay una única manera de ser iglesia. Fíjense que la Iglesia Católica ha cambiado su idea de que tenía antes de salvación. Antes se decía que de ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Ahora ya no se dice eso. ¿Por qué? Porque ha madurado la iglesia en decir también fuera de la iglesia hay salvación. Las personas que viven con los valores del reino. Bueno, y para que se espanten más, vean en Mateo capítulo 25, todo el capítulo sobre el discurso escatológico. Quien dé un vaso de agua una comidita al que tiene hambre, al sediento, al migrante, al enfermo, al encarcelado, al más insignificante, quien se solidarice, no importa si conoces a Jesús o no conoces a Jesús, porque ni los que están a la izquierda, Señor, ¿cuándo te vimos? Señor, ¿cuándo? Los de la derecha, Señor, ¿cuándo te vimos? Parece que ninguno conoce a Jesús. Eso pasa a un segundo término. Lo importante es vivir con las obras del reino. Hacer que las obras del reino se hagan una realidad. Y claro, para muchas personas esto es un escándalo. Entonces, la persona que acoge esta manera de ser iglesia como a un niño, en mi nombre, a mí mismo me acoge, ¿se acuerdan que eso era? Y el que dé de beber un vaso de agua, vean. Todas estas ideas la iglesia tiene una iglesia insignificante, una iglesia inmadura, una comunidad abierta y una comunidad que se hace vulnerable, que tiene sed, que depende de la generosidad de otra comunidad, que depende de la gracia de las personas que vean en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el migrante, en el enfermo, en el encarcelado. No va a quedar sin recompensa. A eso es a lo que está llamado Pedro, Santiago y Juan. Ellos que quieren una iglesia segura, de poder, que tenga agua, que tenga comida, que esté bien establecida. Jesús les dice no a esa manera de ser iglesia, no a esa manera jerárquica. Abracen lo insignificante, háganse vulnerables con el que tiene sed. Y todo esto es para ser dependiente de que hay muchas maneras de ser iglesia. Porque en el fondo está la iglesia pobre de Jesús, la iglesia de la periferia. Es una iglesia que siente el dolor, que lo vive y que debe de confiar en la generosidad de la gente y en la providencia de Dios, del Dios que provee. Pero la gente no quiere esa iglesia. Pedro, Santiago y Juan no quieren esa iglesia y por eso comienzan los escándalos. Y Jesús les va a decir, si ustedes no quieren esta iglesia, más les valiera colgarse esa piedra de molino que van jalando los burros, los asnos. La imagen es muy dura y aventarlos al fondo del mar de ahí. Y muy probablemente algunos narcotraficantes le hicieron caso a Jesús. El gobierno mexicano le hizo caso a Jesús porque por 10, 20 años aventó a mucha gente al fondo del mar con piedras. Pero no aventaron a los que querían la iglesia jerárquica, aventaron a los pobres, a los que luchaban por la justicia. Muchos hermanos y hermanos mexicanos desaparecidos en este periodo solamente por buscar justicia, por vivir mejor. Ahora se sabe que los aventaron al fondo del mar y por eso nunca los descubrieron. Y esto
en complicidad también con la jerarquía eclesiástica. Y como diría Santiago, la sangre de esos jornaleros que buscaban justicia ha llegado a la presencia del Dios Altísimo. Y bueno, para los que quieren tomar la lectura de la Biblia literalmente, pues córtense la mano, córtense el pie, sáquense el ojo, si lo quieren tomar literalmente, ¿verdad? Porque somos bien selectivos después a la hora de interpretar la Biblia. Y dice, no, aquí sí, seguramente que no está hablando simbólicamente. Pero cuando les decimos que en otras partes está hablando simbólicamente, ahí quieren que sea literal. Qué cosas, qué mezquinidades, ¿verdad?, de nosotros los humanos. No se puede, hermanos, escandalizar al más pequeñito. Y perdón, debería la iglesia estar postrada, suplicándole a Dios perdón por haber sido fuente de escándalo, por no cuidar a los más pequeñitos, por no protegerles su inocencia. Y lo más triste, por seguir queriendo una iglesia jerárquica, una iglesia de primeros lugares. Y bueno, toda esta idea del infierno, de la gehenna, pues recuerden que todo esto es simbólico, apocalíptico. No, así como no tomas literalmente que te cortes la mano, que te cortes el pie, que te cortes el ojo, tampoco puedes tomar literalmente que hay un lugar de castigo eterno. Esto es simbólico. Esto representaba el basurero del valle de Hinnom, a las orillas, a la afuera de las murallas de Jerusalén. Y en el valle de Hinnom se recordaba los hechos macabros donde Israel ofreció niños al dios Moloch, se los ofreció en el fuego y ahí se convirtió en el basurero. Después también está tomado el libro del gusano que no se muere del profeta Isaías. Todo esto es simbólico y hay que confiar más bien en la misericordia de Dios. Qué pena, hermanos y hermanas, se me terminó el tiempo, me pasé 2 minutitos, 1000 perdones. Espero que estas reflexiones les ayuden a vivir, a luchar y a crecer y a creer en una iglesia pequeñita, insignificante, donde no hay últimos, donde no hay primeros, sino solamente una iglesia que viva con los reinos, con el principio de justicia y de verdad. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.